un podcast donde tratamos de reducir el abismo entre la U y el mundo real. El tema de este episodio de Ingeniería para la Vida es... Hola, buenas tardes a todos. Les habla Federico Sáenz, cofundador del podcast Ingeniería para la Vida. Y el día de hoy vamos a hablar del pensamiento crítico y cómo puede ser un acelerador para la carrera laboral. Me acompaña mi gran amigo Daniel Rosen. Rosen, ¿cómo estás? Todos, un gusto otra vez estar aquí. Yo me encuentro muy bien, muy emocionado de estar aquí después del episodio pasado donde rompimos todas las redes. Ahorita justo me estaba viendo los números, a ver cuánta gente ha visto ese episodio, y ya aproximadamente más de 600 personas se han dado la tarea de ver ese episodio. Entonces, ojalá hoy logremos romper ese número. Vamos a ver cómo nos va un sábado por LinkedIn otra vez, o primera vez que lo estamos haciendo en LinkedIn un sábado. Entonces vamos a ver cómo nos va hoy. Excelente. Bueno, antes de empezar, como siempre queremos darle gracias al equipo de la Oficina de Mercado de Comunicación del TEC. Sin ellos, este podcast no sería posible. Muy bien, entremos en materia. Rosen, hablemos de pensamiento crítico. Algo que yo estaba recordando en los tiempos de universidad. Tenemos que ser honestos, sí nos hablaban un poco acerca del pensamiento crítico, y de hecho recuerdo en varios cursos, más que todo de ciencias sociales y de ese tipo de clase, que nos decían, bueno, aquí hay un texto, aquí hay un tema, vamos a analizarlo, y la verdad, realmente un ejercicio valioso, pero el contexto de hoy es un poco diferente. El contexto de hoy es cómo podemos utilizar el pensamiento crítico en el ambiente laboral para tomar mejores decisiones, para ser vistos como mejores líderes y bueno, otro montón de implicaciones que puede tener la correcta aplicación del pensamiento crítico. Esto es un tema complejo y ya van a ver por qué, pero vamos a empezar tal vez con lo más básico. ¿Cómo definir el pensamiento crítico? Porque haciendo un poquito de investigación para este episodio, la verdad hay mucha información y puede ser un poco confuso. Entonces vamos a tratar de mantenerlo lo más simple posible. Entonces primero voy a empezar leyendo una definición que me pareció buena, un poco formal, y es textual de una página que se llama skillsunit.com, y dice: el pensamiento crítico es una manera de pensar acerca de algo en un momento específico. No es la acumulación de hechos y conocimientos o algo que se aprende una vez y se pueda utilizar de esa forma para siempre. Entonces, el ejemplo que dan son las tablas de multiplicar, siendo esto el opuesto a lo que es el pensamiento crítico. Es decir, el pensamiento crítico es sumamente contextual. También quisimos traer aquí una definición al estilo Ingeniería para la Vida muy práctica, que es el arte de ver más allá de lo que tenemos enfrente. Entonces, Rosen, escuchando eso, ¿cómo lo definirías vos en tu experiencia, este tema del pensamiento crítico? Bueno, yo me di la tarea de sentarme un día de estos cómo yo desde mi perspectiva podría definir ese tema. Y después de varios minutos de analizar y leer, llegué a la conclusión de algo que me gustaría que los que nos están escuchando ahorita o que van a ver este episodio luego es esta definición. Pensamiento crítico se refiere a la capacidad de analizar, evaluar y resolver problemas de manera objetiva y reflexiva. Entonces voy a repetirlo otra vez porque creo que fue muy rápido. Se refiere a la capacidad de analizar, evaluar y resolver problemas de manera objetiva y reflexiva. Y bueno, eso básicamente implica la habilidad de examinar información, conceptos, llevarlos a un punto o un análisis muy profundo y analizar esos conceptos de manera sistemática y considerando diferentes perspectivas. Esta imagen que Johan nos está presentando, gracias Johan por poner esta imagen, son 6 implicaciones que yo creo que son extremadamente importantes del pensamiento crítico en nuestra vida laboral. Vamos rápido a hablar sobre estas 6 implicaciones. El primero es la toma de decisiones informadas. Entonces, ¿cómo es que el pensamiento crítico nos ayuda? Es a través o nos permite evaluar las distintas opciones disponibles y seleccionar la más adecuada en función de datos y consideraciones objetivas. Y eso quiere decir tratar de sacar la parte subjetiva o los sentimientos de la ecuación. La segunda implicación es la resolución de problemas complejos.
Gracias a la utilización correcta del pensamiento crítico, podemos descomponer los problemas grandes en componentes manejables y así identificar soluciones efectivas. El tercero es la comunicación efectiva, gracias a que el pensamiento crítico nos ayuda a expresar ideas de manera clara, persuasiva, respaldada por argumentos sólidos. La cuarta, muy importante, la evaluación de los riesgos, porque en muchas industrias identificar, evaluar, analizar, planear los riesgos es crítico para el éxito. Entonces, el pensamiento crítico nos permite evaluar, identificar, analizar y planear los riesgos potenciales antes de la toma de decisiones importantes. La quinta implicación es el aprendizaje continuo. En un mundo laboral donde lo único constante es el cambio y la evolución, nosotros tenemos que aprender, adaptarnos y aprender de manera continua. Entonces, el pensamiento crítico nos ayuda a evaluar nuevas tecnologías, enfoques, desafíos y adaptarlos a nuestra realidad o a nuestro trabajo. Y por último, la sexta implicación es la ética y la responsabilidad, porque el pensamiento crítico nos ayuda a tomar decisiones éticas basadas en valores y principios sólidos. Entonces, Federico, yo creo que con eso hemos dado distintas versiones de lo que significa para nosotros el pensamiento crítico. Claro, y muy interesante, como dijimos, es muy complejo, podríamos entrar en muchísimos diferentes o ir en bastantes direcciones para hablar de esto. Pero ahora aterricemos, hagámoslo un poco más tangible y hagámoslo un poco más práctico. Rosy, entonces estaba pensando, igual preparándome para este episodio, cuando habíamos utilizado el pensamiento crítico y cómo eso nos ha ayudado en la carrera profesional. Entonces, en lo particular, pues ahorita en mi trabajo, yo tengo una posición, digamos, que ayuda a hacer la toma de decisiones de los ejecutivos. Y me puse a analizar cada cuánto tengo que utilizar el pensamiento crítico para poder darle buenos consejos, para hacer un buen análisis de la situación y al final tomar decisiones sobre inversiones o tomar decisiones sobre el rumbo que quiere escoger el negocio para crecer, pues. Y dije, wow, esto es tiempo de experiencia, ¿verdad? Yo creo que uno, tal vez la gente puede estar escuchando y diciendo, sí, eso es muy fácil decir todas esas cosas de una diapositiva, pero ¿cómo lo hacemos? Y mi conclusión es, esa es la práctica, ¿no? Y el pensamiento crítico muchas veces nos va a llevar a dar una opinión o dar un consejo que tal vez esté equivocado. Pero lo más importante es escuchar inmediatamente cuál es la retroalimentación de quien está recibiendo esta información y guardarla en nuestra base de datos para que en el próximo análisis que utilice ese pensamiento crítico ya sepamos cuáles son las implicaciones. Y esto es tan contextual porque a veces puede ser que uno está en una sala de reuniones o una sala virtual y las conclusiones se llegan a partir de las reacciones de las personas, ni siquiera hay palabras de por medio. Tal vez hay un ambiente tenso o tal vez hay un ambiente positivo. Entonces, con el tiempo creo que en lo particular ya he aprendido a leer esas cosas, pero sin tener tal vez, sin estar practicando constantemente, no lo hubiera podido hacer. Y muchas tal vez de mis consejos o muchos de mis, como le llamamos en inglés, inputs hacia una decisión, tal vez hubiesen sido totalmente perdidos o desconectados con el tema, ¿verdad? Entonces, tal vez desde mi punto de vista, a mí me ha ayudado muchísimo a aprender cómo piensan los demás y cómo utilizar eso a la hora de dar un consejo. Al menos ha sido mi experiencia. ¿Cuál ha sido toda tu experiencia, Rosy? Bueno, yo voy a compartir una experiencia un poco distinta a la tuya. Bueno, no tan distinta, de hecho, porque yo soy parte de una organización, digamos, en la empresa donde trabajo, que la empresa donde trabajo tiene una suborganización como que recoge dinero de los empleados para poder ayudar a niños a nivel global. Entonces, yo me hice parte de la junta directiva hace unos meses y me he dado cuenta que esta junta directiva toma decisiones sin tener la información necesaria. ¿Y a qué me refiero con la información necesaria? Cuánto dinero le hemos dado a cada proyecto en los últimos años, a qué países estamos ayudando, cuánto dinero tenemos disponible para repartir en lo que resta del año y cuáles son los resultados de los proyectos. Entonces eso me causó un poco de
poco, no quiero decir dolor, pero sí poder entender como el big picture, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, me he dado la tarea de tomar toda la data de los últimos 5 años y crear una visualización de esta data, para que no solo yo, sino el resto de la junta directiva pueda entender qué es lo que ha sucedido en los últimos 5 años y poder proyectarnos a los próximos 5 años. ¿Queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo o cuál va a ser nuestra situación de aquí a 5 años? Entonces, otra perspectiva es que de esta forma se pueden observar que hay proyectos donde se les ha dado bastantes recursos, pero a la hora de entregar resultados dejan mucho que desear. Entonces, ¿por qué no enfocarnos más en darle más recursos a esos proyectos que están dando más valor, en vez de proyectos que no generan los resultados necesarios? Claro. Entonces, eso es un ejemplo de, digamos, cómo es que yo he utilizado el pensamiento crítico recientemente y me ha funcionado súper bien. Entonces, es discernir visualizaciones, es tratar de sintetizar la data, y eso me da, digamos, como que las herramientas necesarias o para tener los argumentos y poder convencer a la gente de, tenemos que cambiar hacia otra dirección. Algo muy interesante de todo esto que dijiste es que hay algo que el pensamiento crítico no es, y es la inacción, y es quedarse sentado y simplemente acatar órdenes. Es dejar que las cosas solamente le sucedan a uno. O sea, yo creo que el pensamiento crítico va de la mano con la habilidad de decir, no, yo puedo retar el statu quo. Exacto. De forma inteligente, no de forma audaz y sin sentido, ¿no? Y esto es un distintivo muy importante para quien quiera adelantar su carrera. Y quería hacerte una pregunta, o que comentáramos cómo es diferente, porque vos y yo no vivimos en Latinoamérica, pero somos de ahí, lo conocemos muy bien, estamos muy conectados con la región, y siempre hablamos de que esto no funciona tan bien en Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Y te reís porque lo hemos hablado muchas veces, y parte del tema, al menos de lo que hemos destacado muchas veces, es que el pensamiento crítico, al estar asociado a digamos, a un reto, pues es básicamente decirle a las personas lo que han venido haciendo por muchos años, tal vez pensémoslo diferente. Eso a veces es como un insulto en Latinoamérica, o tal vez es recibido como, usted no tiene el rango o no tiene la posición para estar haciendo esas aceleraciones o esos cuestionamientos, ¿no? Exacto. Ahí me gustaría meter mi cuchara, porque algo que desde un inicio, cuando yo comencé a trabajar aquí en Suecia, me llamó mucho la atención, es que las decisiones no las toman los jefes. Bueno, la mayoría de las decisiones no las toman los jefes. ¿Cómo es que se hace el proceso de la toma de decisiones? Se reúne a todo el grupo. ¿Cuál es la responsabilidad del jefe? Es presentar la problemática, y luego todos somos expertos en alguna materia. Entonces se nos pregunta a todos qué piensan sobre esto, cuál sería el mejor camino para seguir adelante, para que se pueda conocer todas las aristas del problema, y cuando se vaya a tomar la decisión, sea una decisión informada en experiencias. Entonces aquí el jefe no es esa persona súper potente que puede tomar todas las decisiones y toma todas las responsabilidades. No, es esa persona que lidera la discusión y nos da la responsabilidad a todos para que tomemos la decisión como un equipo de trabajo. Y creo que esa ha sido una de las claves por las cuales Suecia ha sido un país tan exitoso, porque esto no es solo de una empresa, esto es a nivel cultural. Todas las empresas trabajan de esta forma. Entonces, algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Y a ti, Federico, ¿tú quisieras comentar algo más que has visto de distinto donde tú te encuentras, que se podría utilizar en Latinoamérica? Sí, a mí me ha sorprendido mucho que en Estados Unidos yo pensaba que iba a ser un ambiente mucho más abierto al pensamiento crítico, y con el tiempo me he dado cuenta que no necesariamente es así, que sí hay partes de las empresas en donde es más aceptado que otro. Obviamente aquí juega mucho la política empresarial, la cultura, etcétera, ¿verdad? Tal vez lo voy a decir desde este punto de vista. Para mí la oportunidad que existe en Latinoamérica de mejorar este aspecto es enorme. Y yo creo que nosotros, a través de este podcast y de tal vez otras cosas que hemos hablado en el pasado o quisiéramos hacer en el futuro, creo que tenemos esa oportunidad, no solo nosotros dos, por supuesto, quienes nos estén escuchando, quienes quieran hacer un cambio por nuestros países,
deben pues enfocarse más en el pensamiento crítico. Yo creo que eso nos ahorraría, no nos ahorraría el tiempo, porque creo que a veces las discusiones pueden ser bastante agitadas, pero yo creo que nos podría ayudar a tomar mejores decisiones. Y es un proceso y Exacto. muchas cosas, pero ojalá que a través del episodio de hoy y en general esto haga a la audiencia pensar, ¿qué tal si el lunes llego a trabajar o el día que lleguen a trabajar y tal vez aplico el pensamiento crítico a algo que tal vez ya está establecido y sabemos que no funciona? Entonces, esa es mi esperanza del día de hoy, Rosy. Pero bueno, vamos hacia adelante. Vamos, Hablemos un sí. poco hoy vamos a hablar un poco de consejos. Entonces, Rosy, tal Exacto. vez Entonces, ya entremos más en materia y queremos que ustedes se lleven 3 consejos de la conversación de hoy. 3 cosas que les pueda ayudar hoy en la tarde, mañana en la mañana, cuando se estén cuestionando cuál es el estado de mi pensamiento crítico y cómo puedo generar un plan. Entonces, exactamente. hablemos de esos consejos. Recuerden que estos son consejos que vienen de Federico y de mi parte. Ustedes tienen que sentarse y analizar y entender su entorno antes de poner en práctica lo que vamos a decir a continuación, pero es lo que Federico y yo consideramos apropiado para poder, digamos, evaluar su situación y formar un plan. Entonces, Federico, cuéntanos, ¿cuál es el consejo número 1? Número 1, vamos a aconsejarles aplicar la curiosidad intelectual. ¿Qué significa eso? Y esto es mucho de nuevo, de nuestra experiencia. Todos salimos de la universidad con un nivel de conocimiento X, ¿ok? Es una acumulación de información que nos han dado. Entramos al primer trabajo y comenzamos a acumular más y más información. Pero resulta que si la información que nos llega es solamente desde un punto de vista o de acerca de un solo tema, o sea, esto, mis colegas ingenieros, los quiero mucho, pero creo que a veces los ingenieros nos enfocamos muchísimo en lo que estudiamos y en la mecánica y en los números. Y hay otros temas, como las habilidades blandas, como la realidad de la empresa, como entender las finanzas, los recursos humanos, que tal vez nunca nos interesa, no queremos saber de eso, porque nos gusta mucho lo que hacemos. Y podríamos argumentar que un experto técnico probablemente a eso le guste ignorar esa otra información y pues va a ser exitoso. Pero en nuestra experiencia nos ha sucedido que hemos absorbido información de muchas otras cosas a lo largo de nuestra carrera. Entonces, es mantener lo que se llama en inglés un growth mindset o un pensamiento de crecimiento consistente a través de los años y siempre saber que lo que hago hoy me puede enseñar muchísimas cosas para el día de mañana. Entonces, les voy a dar un ejemplo práctico. Yo soy ingeniero electromecánico y cuando empecé a trabajar, pensé que mi único trabajo iba a ser arreglar máquinas o trabajar con los técnicos o simplemente estar arreglando o apagando incendios. Pero con el tiempo y gracias a la empresa donde trabajaba, se me abrieron las puertas para ir a aprender acerca de procesos de manufactura y luego mejoras de procesos como lo es Lean Six Sigma, lo es Lean en general. En algún momento de mi carrera pasé a otro departamento porque esa curiosidad o tal vez lo que me di cuenta es que si yo empezaba a aprender más de otras cosas y volvía a mi silla de trabajo, mi perspectiva empezaba a cambiar. Entonces, por ejemplo, yo era el dueño del aire acondicionado en las oficinas y recibía un montón de etiquetes de personas que trabajaban en finanzas y recursos humanos que tenían frío. Y yo decía, ¿y a mí qué me importa? Esto no es un hotel, o sea, tienen que ver qué hacen. Pero cuando me fui a sentar ahí una tarde para entender mejor el problema, me di cuenta que era bien incómodo, que había mucho viento y que realmente no era un lugar placentero para trabajar. Y si estas personas están procesando mi planilla, yo quiero que lo hagan bien. Entonces, bueno, y si no están cómodos, puede que se equivoque. Entonces, esto es un ejemplo muy, muy concreto, pero al fin de cuentas trata de ilustrar que hay que empezar a recolectar información de otras partes, de todas aquellas, tal vez, elementos que pueden influir lo que hacemos, porque a la hora de tomar decisiones y a la hora de opinar y a la hora de actuar, ya mi pensamiento crítico está nutrido de información y tengo muchísimo más oportunidad de tomar una mejor decisión o una decisión más acertada para lo que necesite resolver. Esta fue mi experiencia, Rosin, ¿cómo lo ves vos? Bueno,
Actualmente yo me encuentro trabajando, dirigiendo proyectos relacionados a camiones eléctricos, a desarrollar nuevos camiones eléctricos. Y me encuentro hoy en día gracias a, digamos, esa curiosidad que Federico está mencionando, porque yo me quiero retar a aprender sobre un tema muy novedoso y poner mi experiencia y empeño para lo más pronto posible entregarle valor a la empresa. O sea, yo tengo 13, 14 años de experiencia como gerente de proyectos, pero nunca me había metido a desarrollar camiones eléctricos. Entonces, mi mejor consejo es cuando uno se enfrenta a estos temas extremadamente novedosos, es que cada vez que cuando no entiendo algo, me reto a buscar la información. No es solo, esto no lo entiendo, es solo un concepto más. No, yo me reto cada abreviación, cada proceso, cada tecnología, me reto a entender de qué se trata. Y obviamente se siente incómodo y uno termina extremadamente agotado, pero a la larga uno comienza a ver los resultados y uno empieza a ver que puede aportarle a las conversaciones con la experiencia que uno tiene. Entonces, mi experiencia o mi consejo relacionado a lo que Federico está diciendo es que a veces hay que sentirse y ser vulnerables para poder crecer. Como uno lo dice en inglés, no pain, no gain. Si no hay dolor, no estamos creciendo. Entonces, ese es mi granito de arena en este tema. Muy importante. Bueno, recordarles a todos que tenemos el chat de LinkedIn abierto para que nos dejen sus saludos o preguntas. Quería mandarle un saludo a Elena. Buenas tardes, si no se desconectó. También a un usuario que nos saluda de Dublín. Ya somos internacionales más. Rosen, excelente. Muy bien. Ok, tenemos una pregunta, perdón. ¿Cómo se puede alentar el desarrollo del pensamiento crítico? Qué buena pregunta, Adriana, muchas gracias. Voy a empezar con mi opinión y Rosen, te voy a dar el espacio para que hagas lo mismo. Para mí tiene que existir un espacio seguro en donde el tema de la vulnerabilidad que habló Rosen es muy importante. Entonces, no podemos aplicar el pensamiento crítico si siempre estamos sentados en un lugar donde no haya espacio para ejercitarlo, ¿no? Es como tratar de hacerse más fuerte sin poder ir al gimnasio a levantar pesas. Es muy difícil. Entonces, algunos pueden decir, sí, pero es que la cultura empresarial no lo permite. Ok, entonces tal vez lo podemos practicar en la casa o tal vez lo podemos practicar con amigos, ¿verdad? Entonces, yo diría que tenemos otro comentario que me parece que está relacionado, que dice esta persona que una de las cosas que hace es adoptar una posición de no estar de acuerdo con un respectivo argumento, aseveración, artículo o incluso libro y enfocarse a identificar las razones por las cuales no estoy de acuerdo con dicha circunstancia. Eso es excelente. Eso es una manera de ejercitar el pensamiento crítico. En mi experiencia, muchísimas personas crecen profesionalmente, personalmente, con creencias o bien pensamientos que les han enseñado y nunca los han retado, nunca han pensado qué pasa. O sea, ¿qué están diciendo los que se oponen a eso? Y esto que nos dice este usuario es excelente, porque si usted se puede poner y se puede sentar desde la silla de la persona que está oponiéndose a lo que usted piensa, ya ahí automáticamente está fomentando el pensamiento crítico. Entonces, esas son algunas cosas que se me vienen a la mente. Rosin, ¿qué pensás vos? Justo me robaste de la mente lo que iba a decir, pero me recuerdo cuando estaba sacando una maestría que uno de los proyectos finales era tomar un artículo científico y tratar de resaltar todos los argumentos que había en el artículo científico y crear contraargumentos. ¿Por qué es que este argumento podría ser falso? Y yo dije, no, o sea, ¿cómo yo voy a poder argumentar en contra de un texto o de un artículo científico? Y me senté y duré horas de horas y recuerdo, saqué como 20 argumentos y cuestionaba esos argumentos y decía, pero ¿qué otra perspectiva podría haber acá? Entonces, para mí me parece un ejercicio muy válido tomar un artículo científico, algo que está basado en evidencias, no un artículo cualquiera, sino algo que realmente valga la pena y cuestionarlo. Y uno ahí se da cuenta, wow, que normalmente uno no lo haría. Entonces eso es también lo que Federico inició, es como en un ambiente seguro, uno sentado frente al computador, tratar de estar pensando, digamos, como
¿cómo yo podría refutar ese argumento? Listo. Muchas gracias por las preguntas. Listo. Entonces vamos con el consejo número 2. Y este trata de hecho está muy relacionado a lo que acabamos de hablar, que es juzgar la información que se nos presenta. Hoy en día vivimos en un mundo con exceso de información por todos lados. Y en el ambiente laboral no va a existir una excepción. Tenemos correos, yo he contado que me llegan alrededor de 60, 70 correos. Hay días que me llegan 60, 70 correos al día. Chats, tenemos llamadas por Teams o por Zoom, llámelo como usted quiera. Y bueno, hoy en día yo puedo manejar esa carga de información. Pero cuando estamos iniciando nuestras vidas laborales, es común que le asignemos, digamos, como que el mismo peso a toda la información que nos llega, así sea de un jefe, así sea de nuestros compañeros, así sea en un correo. Y obviamente uno se hace sentir extremadamente abrumado. ¿Cuál es la causa? O sea, ¿qué va a suceder? Que vamos a actuar de forma reactiva, vamos a tener un montón de preocupaciones innecesarias y vamos a terminar cometiendo errores. ¿Por qué sucede esto? Porque estamos juzgando toda la información con el mismo peso y prácticamente no estamos tomando control de la situación, sino estamos actuando acorde a la situación. Entonces, ¿dónde entra el pensamiento crítico? El pensamiento crítico nos ayuda a discernir en cuál es la información relevante en el momento versus la información que no lo es y poder analizarla antes de utilizarla. Y aquí, gracias Johan otra vez, mi consejo es, cuando yo me encuentro extremadamente abrumado, esta es una herramienta que yo a veces utilizo, que es la matriz de importante contra urgente. Entonces, al tratar de analizar, digamos, si todo lo que nos está viniendo ahorita es urgente e importante, hay que hacerlo ahorita. Si es importante, pero no es urgente, planearlo para hacerlo después. Eso quiere decir como prioridad número 2. Si no es importante, pero es urgente, para los que pueden delegar, deléguelo, que otra persona lo haga porque ustedes están ocupados en el cuadrante número 1. Y si no es importante y no es urgente, o lo elimina o lo deja para la siguiente semana. Entonces es mi consejo, una técnica muy simple que se puede utilizar para poder manejar toda la información que nos llega por todos lados. ¿Tú qué dices, Federico? No, muy bien, totalmente alineado con lo que acabas de decir. De hecho, creo que esa matriz se llama la matriz de Eisenhower. Creo que un día estuve ahí. Muy importante, y Elena nos pregunta cuáles técnicas más importantes puedo aplicar en la Universidad del Trabajo. Pues aquí tenés una muy buena, ¿verdad? Que es cómo reaccionar ante la información que te ponen al frente. Yo diría que en el mundo de esta sobredosis de información en el que vivimos, además de hacer o aplicar el consejo que acabas de decir, yo creo que es importante tal vez aprender a no reaccionar instintivamente, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos hablando de información que viene de fuentes oficiales, ya sea de la empresa, ya sea de compañeros de trabajo. Pasaba mucho, y bueno, y pasa en Latinoamérica y pasa en Estados Unidos, que a veces hay mucho chisme, ¿verdad? Entonces, uno está empezando a trabajar y llega un compañero que tiene tal vez 2 años, 3 años de estar en la empresa y le dice un chisme de algo que cree que va a pasar. Y yo recuerdo que al principio, tal vez chisme muy drástico, tal vez es una intuición, algo que le está diciendo, aquí va a pasar A, B y C en el departamento. Y uno cuando está empezando tiende a reaccionar inmediatamente y decir, me van a echar, va a pasar esto, y le cambia todo, ¿verdad? Entonces, con el tiempo uno se va dando cuenta que no todo es así como se lo dicen, ¿verdad? En inglés hay una expresión que dice face value, que es como decir la carátula del libro, ¿verdad? Te ponen un montón de temas al frente, te nutren de esa información y uno reacciona nada más. Entonces, un consejo que les doy es, hay que aprender a no reaccionar, hay que por lo menos darse unos segundos y hacerse algunas preguntas clave. Puede ser las preguntas que Rosen puso, o sea, puede ser usar esa matriz internamente, o bien simplemente parar y decir, ok, ¿quién me está dando la información? ¿Por qué me está dando la información? ¿Cuáles son las implicaciones? O sea,
todo ese análisis mental antes de simplemente reaccionar. Porque conozco muchas personas que tienen más de 20 años de trabajar que solo reaccionan y su vida es miserable. Porque nunca pueden parar, porque nunca pueden decir que no. Perdón, Rosa, dale. No, que conectado a lo que estás diciendo, y es muy importante lo que Federico está diciendo en el momento que nos dan retroalimentación. Entonces quiero complementar lo que estás diciendo porque es muy importante. La retroalimentación, saber, número uno, de dónde viene, quién viene, si la tengo que aceptar, y número dos, cómo voy a reaccionar cuando me den esa retroalimentación. Yo creo que podemos hacer otro episodio de retroalimentación, cómo tomarla, cómo llevarla tranquilo, porque no, nos puede afectar bastante en el momento, porque estamos tomando toda la información directamente y no estamos tomando una pausa y no estamos analizando. Sí. Pero sigamos. Sigamos. Recuerden que nos pueden escribir siempre a ingenieriaparalavida@gmail.com. El consejo número 3 y el último consejo por el día de hoy es algo que a mí me gusta decirle: entender la parte y entender el sistema. Entonces, cualquier lugar donde estemos trabajando o estudiando es un sistema que está compuesto de diferentes partes o procesos y todas están interconectadas. Por ejemplo, si yo estoy en una clase en la universidad, esta clase y mi desempeño en esa clase va a contribuir hacia mi promedio general y eso va a contribuir a que yo pueda pasar ese año y pueda graduarme. O sea, todo está conectado. Y ni qué decir en el trabajo. Lo que yo hago hoy, sea cual sea mi trabajo, si estoy trabajando en un piso de manufactura o si estoy trabajando en un departamento legal o un departamento de relaciones públicas, todo eso es parte de un sistema más grande y lo que yo haga va a hacer una diferencia, así sea pequeña o puede ser más grande dependiendo del puesto y del impacto. Sin embargo, a la hora si lo relacionamos con el pensamiento crítico, hay una particularidad que existe y es que cuando estamos trabajando en lo nuestro, es muy posible que pensemos que estamos sentados en un silo, es decir, que no tenemos contacto con el resto del sistema, porque lo que hacemos nosotros es o tan especial o tan sencillo o tal vez nada más no hacemos esa relación y pensamos que estamos desconectados. Entonces empezamos a trabajar y nuestro pensamiento crítico está apagado y simplemente seguimos órdenes, contestamos correos y no vemos más allá de eso. ¿Pero qué es el problema? El problema es que sí estamos conectados con ese sistema. Y si nosotros no entendemos cuál es el sistema nos va a absorber y el sistema va a empezar a ser más importante, bueno, que lo es, pero en nuestra carrera profesional el sistema no nos puede decir qué hacer. Nosotros tenemos que entender el sistema y movernos en ese sistema. Y si nosotros no sabemos leer eso, nuestra carrera profesional va a sufrir mucho. Y podríamos ser pasados por alto para un ascenso, para un nuevo puesto, ¿verdad? Entonces hay que aprender a leer el sistema. Y una de las cosas, un ejemplo práctico de esto para mis colegas que estén viendo, que sean de TI o de IT, es cuando hacemos un cambio en producción, ¿verdad? Muchísimas veces pensamos que lo que trabajamos nosotros está separado del resto del sistema. Y entonces, ok, si está aprobado, mándelo a producción, pero resulta que se ve una conexión aguas abajo o aguas arriba y todo se viene para abajo y ya es un problema, hay que pasar el fin de semana trabajando, ¿verdad? Pero es una ilustración muy real, eso pasa en IT cada rato, nadie lo puede resolver bien, tal vez Rosenbos sí, pero yo no lo puedo resolver. Pero eso es una de las, o sea, y la causa raíz de esto es que antes de hacer ese cambio, no hubo un pensamiento que no se aplicó bien, el pensamiento crítico para decir, vamos un momento, ¿cuáles son todas las implicaciones que tiene este cambio? No hay implicaciones, puede decir un ingeniero, no va a pasar nada, ya yo estoy seguro. Y entonces uno empieza a hacer preguntas. Ok, y con esta aplicación no podría haber esto, y con estos empleados que están, y cuando uno empieza a hacer preguntas y preguntas y preguntas, algo va a salir, porque de eso se trata, el sistema es complejo. Sí, somos una parte del sistema, pero tenemos relación con otras partes, aunque no parezca, tenemos que hacer el análisis, tenemos que aprender a hacer las preguntas y a cuestionar a quienes nos digan, no estamos en un sistema, todo esto está aislado, eso realmente no es cierto. Rosen, ¿qué opinión tenés de eso? Sí, bueno, yo también puedo dar un ejemplo un poco similar y vuelvo al tema de los camiones eléctricos o camiones en general, que es en lo que yo trabajo.
un camión, un carro es un sistema compuesto por distintos componentes. Cuando se está desarrollando un nuevo producto, se dividen los distintos componentes, pero estamos pendientes de las relaciones y dependencias entre los distintos componentes para que el sistema sea exitoso, o sea, todo el camión. Para poder ser exitoso, cada empresa, o sea, que desarrolla productos, cada empresa que desarrolla productos tiene su proceso de desarrollo de productos, donde se delimitan ciertos hitos a lo largo del desarrollo del producto para hacer pruebas de sistema y ver cómo se encuentran las conexiones de los distintos componentes y el comportamiento del sistema en general. Muchas veces, cuando se llega a este hito, uno se da cuenta que el componente A, B, C no se está comportando como lo debería estar haciendo. Entonces, luego se analizan todos los resultados de las pruebas y se planea una iteración de mejoramiento de los componentes hasta llegar nuevamente a la etapa de pruebas. Y es un proceso cíclico, hasta que se llega a una etapa de maduración donde se dice, ok, este producto está lo suficientemente bueno como para poder llevarlo a pruebas donde un cliente. Entonces, así es como trabajamos, digamos que en esta industria. Entonces, ese es el ejemplo que quería traer a la mesa. No, y eso está muy bueno porque es un ejemplo ingenieril. Giovanni Barrantes nos hace un comentario muy interesante que obvié en la hora de hablar de esto, y es la parte de las personas y de la cultura organizacional, ¿verdad? Lo que nos dice es que es importante entender la cultura de organización para entender el impacto, ¿verdad? Que puede tener nuestras ideas, que a veces hasta por celos algo no sucede. Qué buen comentario, Giovanni, porque en Latinoamérica pasa mucho, pero no es tan, en estas latitudes tampoco estamos exentos de eso. La política dentro de la empresa es una realidad y hay que entenderla. Y me han pasado casos en donde no podía, si yo estaba hablando con una persona, pero antes no hablé con mi jefe directo, tuve repercusiones. Entonces, el sistema político de la empresa, el sistema organizacional, por supuesto hay que saberlo entender, es parte de todo, ¿no? Hay empresas en las que si no sabemos leer la cultura organizacional, por más de que técnicamente entendamos el sistema, nunca vamos a poder salir adelante si no manejamos también las piezas culturales. Tenemos una consulta, dice Cristian Sandoval, sé que no se puede aplicar el pensamiento crítico en un lugar donde no se da, pero ¿qué técnicas debo aplicar para implementar esto? Bueno, era un poco lo que hablábamos antes, ¿verdad? Si no lo puedes hacer en el lugar laboral, en el lugar de trabajo, bueno, te recomiendo buscar otro lugar de trabajo porque es muy importante, pero si no, sin del todo no se puede, por la razón que sea, buscar espacios seguros, ya sea vos mismo en una computadora buscando información opuesta a lo que siempre has pensado, con familiares, y esto puede ser controversial, entonces tengan cuidado, ¿verdad?, de cómo llevar el pensamiento crítico a sus familias. No queremos que entren en discusiones con sus familias, pero bueno, si tienen amigos o si tienen un círculo social a donde esto se permita y pueda haber un intercambio de ideas sano, pues es una manera muy buena para cultivar el pensamiento crítico. Y también, pues por supuesto, este podcast es una fuente, pero hay muy buenos podcasts también acerca de puntos de vista contrarios a los que ustedes puedan tener. Siempre pienso que eso es lo más difícil, ¿no? Escuchar el punto de vista contrario y aceptarlo como la realidad de alguien más, ¿no? Correcto. Muy bien, entonces con esto estamos por hoy. Rosen, recordarle a la audiencia a dónde nos pueden encontrar. Bueno, siempre nos pueden escribir a ingenieriaparalavida.podcast@gmail.com, redes sociales, más que todo LinkedIn o Instagram, Facebook, como que ya lo estamos dejando de lado, nos estamos dando cuenta que muy poca gente lo está utilizando. Y este chat donde ustedes nos pueden escribir sus preguntas y nosotros tratamos lo más que podemos de responder a todas las preguntas o sugerencias que ustedes tengan. Síganos en redes sociales y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias por estar
con nosotros, los que estuvieron durante esta transmisión, y gracias a todos los que van a ver la transmisión después de esta grabación. Así que hasta luego y hasta la próxima. Muchas gracias.